Espero que todos estén muy bien, familia, que Dios los bendiga. Gracias a Dios por disponer nuestro corazón, por estar acá. Y bueno, pues agradecido con Dios porque hoy nuevamente nos permite estar acá compartiendo lo que Él pone en nuestro corazón. La semana pasada Dios nos hablaba de la dicha, Dios nos hablaba de la felicidad, que todos de alguna manera estamos en búsqueda de la felicidad. Y nos daba una serie de versículos que hablan sobre la dicha. Y hay un versículo que quiero retomar y con eso quiero empezar esta enseñanza, que dice que el que atiende a su palabra prospera, dichoso el que confía en el Señor. Y entonces acá hay una llave importante para tu vida y para mi vida para ser dichosos y tiene que ver con la confianza que tú y yo ponemos en el Señor. Y sabes, la confianza tiene todo que ver con la fe. Están íntimamente ligados, íntimamente vinculados. La confianza que nosotros le tenemos a Dios, la que depositamos en el Señor, está muy ligada a la fe. Y en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es certeza y la fe es convicción, aún de lo que yo no puedo ver. Eso es lo que la palabra de Dios describe como la fe. Y un poco más adelante, en el versículo 6 del mismo libro de Hebreos 11, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y entonces, ¿qué pasa cuando me falta la fe? ¿Hay alguien acá que ha sentido que le falta la fe? Y entonces, ¿qué sucede en ese momento cuando a mí me falta la fe? Entonces, en ese momento yo le dejo de agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y en ese momento yo voy y digo: Señor, en este tiempo yo creo que no te estoy agradando porque me falta fe, porque siento que la fe no es suficiente. Y sabes, mi hermano, el día de hoy Dios nos quiere llevar por una serie de historias de la Biblia. A mí me encanta leer la Biblia y ver las historias de todas las personas, muchas de ellas o la mayoría personas insignificantes, pero que de la mano de Dios hicieron cosas grandiosas. Y no vamos a leer a detalle todas estas historias porque no terminaríamos. Al final le voy a pedir a producción que comparta el código QR para que todos puedan escanear el código QR y llévense una página web donde sí viene el detalle de todos estos versículos. Y quiero citar algunas historias que hablan de la fe. Una de ellas es una historia de una mujer que estaba enferma, llevaba muchos años con sangrado. Y cuando Jesús iba a pasar por ahí, ella dijo: si yo tan solo pudiera tocar, si alcanzo a tocar su manto, entonces voy a poder ser sana. Y entonces cuando pasa Jesús enfrente de ella toca su manto y Jesús se da la vuelta y le dice a esta mujer: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. ¡Wow! Lo que esta mujer dijo es: simplemente con que yo toque el manto de Jesús, entonces yo voy a ser sana. Llevaba años con sangrado. Otra historia increíble. Después de que Jesús va a resucitar a la hija de un dirigente judío, salen de ahí y cuando venía Jesús caminando con sus discípulos había 2 ciegos. Y entonces los 2 ciegos empiezan a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión de nosotros, porque dice la escritura en el libro de Mateo que eran 2 ciegos. Y entonces cuando finalmente los ciegos se acercan a Jesús, Jesús les dice: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, respondieron. Entonces Jesús tocó sus ojos y Jesús les dijo: que se haga con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Estos 2 ciegos sabían lo que Jesús podía hacer y lo estuvieron siguiendo. Y cuando Jesús les dice: ¿tú crees que te puedo sanar? Ellos dijeron: sí, creemos.
Y entonces Jesús les dice, hágase conforme a tu fe. Otra historia de una mujer cananea. Jesús iba con los discípulos y una mujer cananea tenía una hija endemoniada. Y entonces esta mujer cananea, que no era judía, venía detrás de Jesús y de sus discípulos y decía, Jesús, ten compasión de mí. Y ellos no volteaban y Jesús no volteaba. Pero ella insistía, Jesús, ten compasión de mí. Y los discípulos les decían, Jesús, ya dile algo porque nos está aturdiendo, está aquí gritando detrás de nosotros. Y Jesús voltea. Y ella le dice, Señor, ayúdame. Y Jesús le dice, no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, respondió esta mujer cananea, que no era judía. Y Jesús le dice, mujer, qué grande es tu fe. Contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana, quedó liberada. Mujer, qué grande es tu fe. Y una cuarta historia que me gusta mucho también, que habla de la fe, es este centurión romano que tiene un siervo que está muy enfermo y llega con Jesús. Quiero contextualizar un poco. En esa época los judíos estaban siendo esclavizados por Roma. Entonces Jesús, siendo judío, estaba esclavizado por Roma y el centurión era romano. Y entonces un romano estaba yendo a Jesús con un esclavo, básicamente. Pero ese romano, ese centurión romano, se acerca con Jesús y le dice, por favor, sana a mi siervo. Y Jesús estaba dispuesto a ir, pero le dice, no es necesario que vayas. Basta una sola palabra tuya para que mi siervo sane, porque yo soy un hombre bajo autoridad. Y también tengo gente bajo autoridad. Y si yo le digo a un siervo, ve, va. Y si le digo, ven, viene. Y si le digo, haz, hace. Entonces no es necesario. Y Jesucristo voltea con todos los demás y les dice, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. ¡Wow! Qué grandes historias donde Jesús reconoce la fe y dice, wow, qué grande es tu fe. Mujer, tu fe te ha sanado. ¿Y sabes qué tienen en común estas cuatro historias o estas cuatro personas? ¿Sabes qué tienen en común? Además de que todas fueron a buscar a Jesús. Ninguno era seguidor de Jesús. No seguían a Jesús, no recibían las enseñanzas de Jesús, no dormían ni comían con Jesús. Qué interesante, ¿no? Y a pesar de eso, fueron a Jesús a recibir el milagro que ellos estaban esperando. Y hay tres historias que yo también te quiero comentar muy rápidamente, porque es como introductorio a la enseñanza, porque hay una historia en la que sí quiero profundizar. Y es la historia en donde los discípulos suben en una barca y venía Jesús muy cansado, venía dormido y dice la escritura que viene una tromba, una tormenta brutal. La barca se estaba inundando y Jesús estaba durmiendo. Y entonces los discípulos tienen miedo y Jesús estaba descansando ahí, pero van y lo despiertan y le dicen, Jesús, nos estamos ahogando, nos estamos muriendo, esto se está inundando. Y entonces Jesús se levanta y les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. En otra escena, más adelante Jesús manda a sus discípulos en avanzada y les dice que se suban a una barca para ir del otro lado. Y entonces Jesús se queda orando y en la noche se quedan como varados en medio del mar y Jesús llega caminando sobre las aguas y entonces se espantan porque creen que es un fantasma y Pedro le dice, ¿eres tú, Señor? Dice, si eres tú, Señor, dime que vaya y yo voy. Y entonces Jesús le dice a Pedro, ven.
Y entonces imagínate la escena, estaba esta tormenta y entonces Pedro se baja de la barca y empieza a dar unos pasos en el agua. Y vienen los truenos, pierde el enfoque Pedro y se empieza a hundir. Y le grita a Jesús, Jesús, sálvame. Y llega Jesús, lo salva y se suben a la barca y le dice a Pedro, Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Y en otra historia en la Escritura también hay un hombre que tiene un hijo endemoniado, sordo, mudo y oprimido. Y entonces llega con Jesús y le dice, Jesús, por favor, te ruego que sanes a mi hijo. Es que los llevé con tus discípulos, pero tus discípulos no lo pudieron sanar. Y entonces Jesús dice, ay, esta generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a soportarlos? Y entonces Jesús sana a este chico. Y ya cuando estaban como en reunión íntima, petit comité, los discípulos le dicen, oye, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos sanarlos? Y Jesús le responde, por la poca fe que tienen. Y también hay un punto en común aquí. ¿Sabes cuál es el punto en común de todas estas historias? Que en todas estas historias Jesús habla de la poca fe que tienen a sus discípulos. Estas historias donde Jesús dice, ¿qué poca fe tienes? Son discípulos. Y cuando tú ves los evangelios, estos discípulos ya habían presenciado cómo Jesús había sanado ciegos, cómo había liberado endemoniados, cómo había levantado un paralítico, cómo había resucitado a una niña. Es más, hasta una suegra sanó. La de Pedro. O sea, los discípulos sanaron. Perdóname, Jesús sanó y los discípulos vieron cómo Jesús sanaba. Ellos lo presenciaron, ellos lo vieron. Y entonces Jesús les dice, hombres de poca fe, ¿cómo es esto posible? Siendo seguidores de Jesús, siendo testigos oculares, presenciales de los milagros de Jesús. Y Jesús les dice, es que son unos hombres de poca fe. Y los otros, que no le conocían, que no lo seguían, que quizá no habían visto todo lo que Jesús había hecho, les dice, cuán grande es tu fe. Pero ¿sabes algo? En el libro de Hebreos capítulo 11, que es el capítulo de la fe, habla de muchos personajes de la fe. Habla de Abraham, habla de Noé, de Jacob, de Isaac, habla de Sara, también habla de Enoc, y habla de muchos personajes de la fe. Y en este libro, en el capítulo 11 de Hebreos, que habla de la fe, ¿sabes cuántos versículos hablan de estos hombres donde Jesús le dijo, ¿cuán grande es tu fe? 0. Ninguno de estos hombres. Es el libro de la fe. Y Jesús les dijo, ¿cuán grande es tu fe? Pero ninguno de ellos está citado en el capítulo 11 del libro de Hebreos, que habla de la fe. Qué interesante, ¿no? Vale la pena meditar un poco en lo que estos hombres de Hebreos 11 tienen. Y con uno de ellos quiero profundizar un poco más, y es la vida de Abraham. Abraham se le conoce como el padre de la fe, ¿sí o no? Bueno, Abraham, porque había un Abraham y había un Abraham. Abraham, el padre de la fe. Y en este capítulo 11 del libro de Hebreos, quiero que me acompañes para que, sí lo vamos a leer. Hay unos versículos que sí quiero leer, porque cuando estaba retomando, empecé mi plan bíblico de la Biblia en un año, y entonces retomo algunas cosas de Génesis. Ya he leído esta historia de Abraham algunas veces, pero es que el Espíritu es maravilloso, porque el Espíritu Santo te va a detener en donde Él te quiere revelar algo, te quiere mostrar algo. Y en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 8, dice, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba, con total incertidumbre, sin ver, simplemente tuvo un encuentro con Dios y él obedeció. Ya hace un momento en la alabanza, Dios nos daba una palabra de la obediencia, y la obediencia es adoración. Y entonces Abraham decidió
obedecer. Y más adelante en los versos 17 y 18 dice, por la fe, Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Y la verdad es que por esa historia conocemos mucho a Abraham y por eso se le conoce como el padre de la fe, porque Dios le pidió a Isaac, su hijo, el de la promesa, el de la descendencia. Y Abraham en obediencia lo llevó para sacrificarlo. Y esa historia creo que todos la conocemos, todos la hemos escuchado. Pero yo quiero hacer un breve resumen de algunos hechos importantes de la vida de Abraham, porque es importante. Abraham tiene un encuentro con Dios y Dios le dice que hará de él una nación grande y que lo va a bendecir. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y todas las familias de la tierra, todas, van a ser bendecidas a través de ti. Y entonces Abraham sale con Sarai de la tierra en la que estaba, que no es Ur de los Caldeos. Previamente ya había salido de Ur de los Caldeos con su padre. Y después cuando iban a entrar a Egipto, es una historia buenísima. Cuando iban a entrar a Egipto, le dice a Sarai, yo sé que eres una mujer muy hermosa. Y sabes, yo creo que como todo mundo va a querer, pues a lo mejor llevarte, me van a matar. Ahora sí que me van a matar por tu culpa, por tu hermosura. Y entonces pactan decir que es su hermana. Dicho sea de paso, si es su hermana, su media hermana, porque era hija de su mismo padre, aunque no era hija de la misma madre, eran medios hermanos, pero pues es como si yo dijera que pues Natasha es mi amiga, porque pues primero fuimos amigos. No, Natasha es mi esposa, ¿no? Que ella es mi esposa ahora. Pero ellos dicen, no, ¿sabes qué onda? Vamos, para que no me vayan a matar, vamos a decir que eres mi hermana. Y entonces, pues llegan a Egipto y el faraón ve a Sarai y dice, wow, ¿qué onda con esta mujer? Está hermosa. ¿Y qué crees que hace el faraón? Pues que la toma para su harem. Y entonces agarra a Sarai y además Abraham se va súper rayado porque dice la escritura que le dan por Sarai, le dan ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnas y también camellos. Entonces este cuate dijo, wow, qué buena onda. O sea, doy a mi esposa y además me dan todo esto. Dios es bueno, ¿no? Y de repente cae una maldición en Faraón y en su familia y empieza a haber pestes en su familia. Y entonces va Faraón y le reclama a Abraham y le dice, oye Abraham, ¿por qué me dijiste que era tu hermana y no tu esposa? Pues ahora ya todas estas maldiciones cayeron sobre mí. Y entonces el Faraón se la regresa y le dice, ahí está tu esposa, y los expulsa de Egipto. Y los expulsa con todos los bienes y entonces ahí se van. Más adelante, después de que Abraham y Lot se separan, tiene otro encuentro Abraham con Dios y entonces ahí es en donde Dios le dice a Abraham que él va a tener una descendencia tan abundante como el polvo de la tierra. Dice, si alguien puede contar el polvo de la tierra, entonces alguien va a poder contar tu descendencia. Y entonces ahí él recibe la promesa y dice, wow. Abraham se queda con esa promesa de parte de Dios en donde le ratifica que va a tener descendencia como el polvo de la tierra. Y más adelante Abraham, pues ya desesperado porque no llegaba el hijo, ¿no? Por más que le intentaba con Sarai, pues no llegaba el hijo. Y entonces Abraham estaba todo triste, apachurrado, porque dice, es que no llega el hijo. Y entonces tiene un encuentro con Dios nuevamente. Y entonces Abraham le dice, pues es que como no tengo hijos, yo creo que todo esto que he podido adquirir, todo esto, se lo voy a heredar a Eliezer, su siervo. Y entonces Dios le dice, no, él no va a ser tu heredero, tú vas a tener un hijo de tu propia sangre. Y viene nuevamente esa promesa. Y cuando Abraham tenía 85 años, cuando salió de la tierra tenía 75, ahora tenía 85 años ya, aproximadamente. 10 años desde que salió llevaba 10 años en Canaán. Y entonces en una conversación con Sarai
Di conmigo creatividad. Como ya habían pasado años y ellos seguían intentando e intentando, pues de repente Sarai se pone creativa. Y entonces se pone a pensar y dice, bueno, pues yo creo que lo que Dios quiere es que el hijo de tu descendencia, como yo no puedo porque ya soy una mujer anciana y además soy estéril, yo creo que lo que Dios quiere es que ese hijo lo tenga Agar, mi sierva, mi esclava, porque si mi esclava tiene algo, entonces es mío, porque yo soy propietaria de mi esclava. Y entonces le propone a Abraham acostarse con Agar, la egipcia. Y esa historia también la conocemos. Y pues Abraham ve a Agar y pues no la ve de malos bigotes y entonces dice, bueno, órale, y nace Ismael, nace el hijo. Y de ahí, de hecho nació Ismael cuando Abraham tenía 86 años, según la escritura, 86 años. Y entonces pasaron 13 años de la vida de Abraham, después del nacimiento de Ismael. Y después de todo ese periodo, yo pienso que en esos 13 años, tanto Abraham como Sarai, pues ya decían, pues bueno, ya es Ismael el hijo de la promesa, es Ismael en donde nos vendrán, pues tendremos descendencia como el polvo de la tierra. Y sin embargo, cuando creyeron que eso ya había sucedido, nuevamente Abraham tiene un encuentro con Dios. Y cuando Abraham tenía 99 años, y acompáñame a esa parte de la escritura en el libro de Génesis capítulo 17, versos 1 y 2. Y dice la escritura así, lo leo en la Nueva Versión Internacional, dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se apareció y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé íntegro. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Y en los versos más adelante, del 4 al 7, dice, este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Y ya no te llamarás Abraham, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de muchas naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y más adelante, versos 15 al 16, también dijo Dios a Abraham, a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Significa princesa. Y dice, yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Para que no hubiera ninguna duda, Dios dijo, bueno, como la primera vez no fui claro, ahora sí voy a ser claro. Y entonces, Abraham, tú vas a ser padre de muchas naciones, te voy a hacer fecundo, voy a hacer un pacto contigo. De hecho, ese pacto implicaba la circuncisión. Pero además, para que no hubiera ninguna duda, le dice, y tu descendencia va a venir a través de Sara y también la voy a bendecir. Ya no se va a llamar Sarai, sino Sara. Más adelante, pocos meses después, Dios con 2 ángeles visita a Abraham. En su tienda de campaña, Abraham les da de comer. Y nuevamente en ese sitio, Dios le dice a Abraham y a Sara que van a ser papás. Y les dice, en 1 año vendré a visitarlos nuevamente y tú, Sara, ya tendrás un hijo. Y Sara se ríe porque no lo cree. Dice, ¿cómo es posible que siendo una anciana, Sara tenía 90 años y además estéril, cómo voy a tener un hijo? Pero sin embargo Dios ratifica la promesa, los visita y les dice, esta es la promesa. ¿Tú cómo crees que se sentirían Sara y Abraham después de esta visita de parte de Dios, donde viene y ratifica Dios personalmente esta promesa de descendencia? ¿Cómo crees que se hayan sentido? ¿Quién se anima? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Feliz?
como emocionado, ansioso, confiado. Dices, wow, o sea, ya vino nuevamente. Pensamos que ya lo teníamos con Ismael, pero viene verdaderamente la confirmación, porque Dios le dice que no es Ismael. Dice que el hijo de la promesa es Isaac, y ahí le dice, le pondrás por nombre Isaac. Isaac significa el que se ríe, o el que ríe, es lo que significa Isaac. Porque previamente Abraham también rió. Y aquí es la parte de la historia donde Dios me detuvo. Porque Abraham fue visitado por Dios nuevamente y recibió esta promesa. Y le dijo, en un año. A veces Dios nos da promesas, pero no nos dice cuándo. Simplemente nos lo promete. Pero aquí le dijo, en un año te voy a volver a visitar y tú ya vas a tener un hijo con Sara. ¿Y qué crees lo que pasó? Acompáñame al libro de Génesis, capítulo 20, versos 1 y 2. Y aquí ya estoy como Isaac, el que ríe. Y es que esto es increíble. Y dice la escritura, Abraham partió desde allí en dirección a la región del Negev y se quedó a vivir en Cades y Sur. Mientras vivía en Gerar, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, mandó buscar a Sara y la tomó por esposa. A ver, mi hermano, quiero que agarres la onda de esto. Dios le trajo esa promesa. Ya había vivido una experiencia previa malísima con el faraón diciendo que Sara o que Saraí en ese momento era su hermana. Y después de haber recibido la promesa de parte de Dios, donde Dios le dice, en un año vas a tener un hijo con Abraham. Llegan a este sitio, a Gerar, y vuelven a mentir por temor. Sí, mi hermano, Abraham, el padre de la fe, el que no dudó en sacrificar a su propio hijo cuando Dios se lo pidió, ese Abraham, después de haber recibido la promesa de parte de Dios de que en un año iba a tener un hijo con Sara, decide mentir por miedo. Y Abimelec, el rey de los filisteos, toma a Sara por esposa. ¿Cómo ves? Y este es donde Dios me detiene y me deja meditando, porque ¿cuántas veces Dios te promete algo y la impaciencia o el miedo, la duda, quizá la incredulidad nos hace tomar decisiones equivocadas, a pesar de que Dios ya te lo prometió? Pero ¿sabes algo? Así continúa la historia en los versos 3 y 7 del capítulo 20. Y no lo vamos a leer, pero Faraón, el rey de los filisteos, Abimelec, en sueños Dios le habla y le dice, si tú tocas a esa mujer, de cierto vas a morir. No puedes tocar a esa mujer. Y entonces en sueños Abimelec le dice, ¿pero cómo? Dices que esa mujer es esposa de alguien más. Dice, pero es que yo no lo sabía. Es más, ella me lo confirmó. O sea, no solo Abraham dijo que era su hermana, sino que además Sara le confirma que es hermana de Abraham. Y Abimelec le dice, yo tengo la conciencia y las manos limpias porque yo no lo sabía. Y Dios le dice, es cierto, yo sé que tienes la conciencia tranquila y las manos limpias, por eso no dejé que tocaras a esa mujer. Abimelec nunca tuvo relaciones sexuales con Sara, porque sabes una cosa, Dios intervino. Y esto es algo importante, mi hermano, con lo que Dios quiere que tú y yo nos vayamos. Que cuando nos falte fe,
cuando dudemos, cuando tengamos miedo, cuando la impaciencia porque la promesa no llega y por esa razón nosotros nos equivocamos por la falta de fe, por la falta de confianza, Dios va a obrar. Dios lo va a cumplir, mi hermano. Que no te quepa la menor duda, porque sabes, a veces tomamos malas decisiones. Bueno, no a veces, muchas veces. Tomamos muy malas decisiones y sabes, llega el enemigo a condenarte y te dice qué mala decisión tomaste. Y entonces vivimos tristes, vivimos condenados porque creemos que no tuvimos la suficiente fe para creer la promesa que Dios nos había dado. Y ahí estamos, probablemente paralizados por el temor. A lo mejor el temor nos hace tomar una mala decisión, o a lo mejor el temor simplemente nos paraliza y no avanzamos de acuerdo a la promesa que Dios tiene para nosotros. Pero ¿sabes algo? Dios va a obrar. Dios va a intervenir, mi hermano, porque Dios es un Padre amoroso. Y si Él lo dijo y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. A pesar de tus errores, a pesar de tu falta de fe, a pesar de tus miedos y a pesar de tus temores. Y estamos por terminar. Pero sabes, Dios va más allá. Dios no solo permitió que todo el plan se desviara del propósito que Dios tenía. Él intervino para que eso no sucediera, y Dios va a hacer eso también con tu vida y con la mía. Sino que Dios va más allá, y es algo que yo te quiero compartir. Acompáñame, por favor. A Génesis 20, capítulos 14, Génesis capítulo 14, versos 14 al 16. Te invito a que lo leas conmigo. Y dice: Abimelec tomó entonces, después de que Abimelec va y le reclama a Abraham, por supuesto, y le hace el mismo reclamo, y le dice: ¿por qué hiciste eso? Porque además, a través de esa situación, las mujeres de la casa de Abimelec quedaron estériles por esa situación. Y entonces dice la escritura: Abimelec tomó entonces ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los regaló a Abraham. Además le devolvió a su esposa Sara y dijo: mira, ahí está todo mi territorio, quédate a vivir donde mejor te parezca. Mientras a Sara le dijo: he dado a tu hermano 1000 piezas de plata que servirán de compensación por todo lo que te ha pasado. Así sabrán que eres inocente. Y cuando el Espíritu me detuvo en esta porción de la Escritura, yo dije: wow, Dios, es que no solo obraste, no solo interveniste para impedir que tu propósito no se llevara a cabo, sino que además Abimelec le regaló a Abraham y a Sara ganado, 1000 monedas de plata, y además le dijo: de todo mi territorio tú escoge dónde te quieres establecer y quédate a vivir ahí. ¿Sabes cómo se llama eso, mi hermano? Gracia. Porque Dios no se quedó nada más con esa intervención para que su plan no se llevara a cabo, sino que además su gracia sobreabundó. Y sabes, mi hermano, ese es el Dios que tú y yo tenemos, ese es el Dios que tú y yo servimos, ese es el Padre al que tú y yo tenemos por la sangre de Jesús. Que el día que te falte fe, que el día que te equivoques, el día que tengas miedo, el día que estés paralizado, Dios va a intervenir para que su plan se lleve a cabo, porque Él lo prometió. Pero no solo eso, sino que además su gracia sobreabundará en tu vida, en la de tu familia y en la mía. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios por eso? Él es un Dios amoroso.
Él es un Dios generoso. Te invito a que te pongas de pie, mi hermano. ¿Sabes, mi hermano? Ese Abraham que está citado en el libro de Hebreos, capítulo 11, que es un libro de la fe, lo cita porque Abraham tenía algo con Dios. Abraham lo que tenía con Dios era una amistad. Como podemos ver y como la escritura nos lo deja entender, Abraham era un hombre como tú y como yo. Como tú y como yo. Con virtudes y con defectos, con temores, con dudas. Pero algo que tenía Abraham era una amistad con Dios. Y ese hecho por el cual Abraham es reconocido como el padre de la fe, porque años después Dios le pidió el sacrificio de Isaac, el hijo de la promesa, y seguramente con todo el dolor de su corazón Abraham fue a ese lugar, a Moriah, a entregar la vida de su hijo. Claro que fue adoración, claro que fue obediencia, pero ¿sabes una cosa? Dios ya había derramado su gracia sobreabundante en la vida de Abraham. Abraham ya había podido comprobar que lo que Dios prometía, Él lo cumplía. Esa fe de Abraham que le hizo decirle a Dios: sí, Dios, yo te voy a entregar a mi hijo, no nació ese día. Abraham se equivocó, Abraham mintió, Abraham tuvo miedo. Pero la experiencia de Abraham, del amor de Dios, de la guía de Dios, de su poder y de su gracia sobreabundante, fue lo que trajo esa convicción al corazón de Abraham. Para decirle: Señor, yo te doy lo que tú me pidas. Yo te doy lo que tú me pidas. Y sabes lo hermoso de esto, mi hermano, que no solo Abraham es un hombre como tú y como yo, sino Dios es tan bueno que Él fue más allá contigo y conmigo, porque Abraham era amigo de Dios. Pero tú y yo, por la sangre de Jesucristo, nosotros no nada más somos amigos de Dios, sino que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, mi hermano, y te tiene que caer el 20 de lo que eso significa. Además de que Abraham era amigo de Dios, e intimaba con Él y tenía sus encuentros con Él, pero Dios iba y venía. En tu caso y en mi caso, por la sangre de Cristo, hemos sido adoptados como hijos. Pero papá no se va y viene. Él no nos visita. No hay visitación, mi hermano. Si tú tienes en tu cabeza una palabra que se llame visitación, estás en un error. Porque Dios no viene y te visita. Dios, por gracia y por el amor, decidió hacer habitación en ti y en mí a través de la sangre de Cristo, con su Espíritu. Y entonces papá no se va de tu presencia. Qué maravilloso. Qué increíble, mi hermano. Que esa verdad, que Dios está contigo todo el tiempo a través de su Espíritu, te dé la confianza. No te preocupes si te equivocas. Él sabe que te vas a equivocar. No te preocupes en tener miedo, porque Él va a obrar, y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir, porque es fiel el que hizo la promesa. Y sabes una cosa,
Tu nombre y mi nombre no pueden estar escritos en el libro de Hebreos 11. Porque nada va a poder alterar la palabra de Dios. Pero ¿sabes algo? Tu nombre y mi nombre van a estar escritos en el libro de la vida. Dale un aplauso al Señor. Ese es el libro, mi hermano. Ese es el libro donde va a estar el nombre de las personas que van a vivir con toda la eternidad en la presencia del Padre. Wow, mi hermano, tu nombre y mi nombre en el libro de la vida. Y antes de terminar, yo quiero hacer un llamado. Si hay alguien en este lugar que viene por primera, segunda vez o ya tiene mucho tiempo viniendo, y después de escuchar este mensaje anhela ser adoptado como hijo de parte de Dios y anhela que su presencia, la presencia de Dios a través de su Espíritu, haga habitación en su ser, tiene que saber que solo es a través de Jesús, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y escrito también está que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y si aquí hay alguien que nunca le ha dicho a Jesús: Jesús, yo te reconozco como el Salvador de mi vida porque fuiste a esa cruz para perdonar mis pecados, para redimirme y para que ahora Dios me adopte como hijo. Si tú nunca has hecho una declaración como esta y el día de hoy tú quieres tomar ese regalo, porque es un regalo, no es porque te lo hayas ganado, no es porque seas bueno, no es porque no te hayas equivocado, sino es un regalo de parte de Dios. Si tú quieres hacer esta declaración por primera vez, me gustaría ver tu mano levantada para que te acompañemos con una oración. ¿Hay alguien que quiera recibir un regalo de parte de Dios? Dios te bendice, mi hermano. Dios te bendice. ¿Hay alguien más que quiera recibirlo? Levanta bien tu mano. Dios te bendice, mi hermana. Dios te bendice. Dios te bendice. Allá atrás, Dios te bendice. Veo manos levantadas por todos lados. Dios los bendice. Mis hermanos, ese es un gran regalo y lo que significa decirle a Jesús: Jesús, yo quiero que seas mi Señor y quiero que seas mi Salvador. Te reconozco como mi Salvador. No es nada más una salvación que tú hagas por una declaración, sino lo que tú le vas a decir a Jesús hoy es: Jesús, yo te necesito en mi vida para que guíes cada paso de mi vida de aquí por toda la eternidad. Es decirle: Jesús, te quiero conocer y quiero conocer a mi Padre para poder experimentar de una manera vívida tu amor. Y en este lugar, en Unidad Cristiana, que tú estás levantando aquí tu mano, es donde Dios quiere que te plantes para que en este lugar puedas conocerle más, conocerle mejor, y que sepas que Dios no es religión, Dios es relación. Que Dios los bendiga. Yo quiero pedirles a todos los que levantaron su mano que repitan conmigo esta oración. Es una oración que tiene que nacer en tu corazón, pero lo vas a declarar con tu boca, porque es lo que dice la Escritura. Y el resto de la congregación, ayúdeme a orar junto con nuestros nuevos hermanos. Amado Jesús, yo te doy gracias por ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz para perdonar mis pecados. Yo creo que resucitaste y estás sentado hoy a la derecha del Padre. Yo te pido que vengas y entres a mi vida, entres a mi corazón. Yo hoy te reconozco como mi Salvador y quiero que seas mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gracias por todas estas almas. Mis hermanos, hay fiesta en los cielos, porque es lo que dice la Escritura. Todos ustedes son bienvenidos a la familia de Dios. Voltéenlos a ver, mis hermanos, para que los cuidemos, para que les ayudemos a conocer mejor al Señor. Nueva familia, aquí en Unidad Cristiana hay muchas cosas que hacer. Hay un gran menú, hay un gran buffet, hay cursos bíblicos, hay instituto bíblico, hay reuniones de hombres, hay reuniones de mujeres, hay reuniones de jóvenes, de niños, de matrimonios, hay casas de unidad. Todo está diseñado para conocer.